Seguimos con el práctico 3, ejercicio 9. Ahora vamos a abordar la parte C. Al igual que en las partes anteriores, A y B son subconjuntos de R no vacíos y acotados. Entonces nos piden probar lo siguiente. Se define este conjunto A más B como el conjunto de los números de la forma A más B, donde A está en A y B está en B. Y se nos pide que probemos que el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B. Para hacer esto, vamos a usar este resultado muy importante, que es la caracterización del supremo. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto, un subconjunto de R no vacío y acotado superiormente, un número gamma, digamos, es el supremo de C, si y solo si cumple dos condiciones. La primera condición que tiene que cumplir es que sea cota superior de C. Y la segunda condición que tiene que cumplir es que para todo épsilon positivo exista un elemento del conjunto C que sea más grande, estoy con el supremo, más grande que gamma menos épsilon. Entonces, ¿qué quiere decir esto en un dibujito? Quiere decir lo siguiente. Tengo acá gamma. Gamma va a ser el supremo de C, si es cota superior, o sea, si C queda todo de acá hacia la izquierda. Y si es la más chica de las cotas superiores, y lo que está diciendo esta condición es que si yo me tomo cualquier número más chiquito que gamma, o sea, gamma menos épsilon no va a ser cota inferior, cota superior de C. No puede ser cota superior de C. ¿Y qué quiere decir que no puede ser cota superior de C? Quiere decir que hay algún elemento de C que no es menor o igual que gamma menos épsilon. O sea, hay un elemento de C que es más grande que gamma menos épsilon. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo esta caracterización del supremo, que es una propiedad importante que vamos a usar acá y que se la vamos a aplicar al conjunto A más B. Entonces, en nuestra aplicación, el conjunto va a ser el A más B y el número gamma va a ser este número que queremos que sea el supremo de A más B. ¿Sí? Este va a ser el número gamma. Entonces, lo que tenemos que probar es que supremo de A más supremo de B es cota superior de A más B, y después tenemos que probar esta segunda condición. Vamos a hacerlo. Entonces, primero probaremos que el supremo de A más supremo de B es cota superior
del conjunto A más B. Pero fíjense que para todo A en A es menor o igual que el supremo de A. Esto es porque el supremo de A es cota superior de A. Y del mismo modo, para todo B en B, B es menor o igual que el supremo de B. Entonces, para todo A en A y para todo B en B, A más B es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Es decir, supremo de A más supremo de B es cota superior de A más B. Entonces, esto prueba la primera condición en esta caracterización del supremo y también prueba que A más B es un conjunto acotado superiormente. Entonces, tenemos derecho a hablar del supremo de A más B. Ahora lo que tenemos que probar es la segunda condición, o sea que para todo épsilon positivo existe un elemento del conjunto A más B, de manera que el supremo de A más el supremo de B menos épsilon es menor que este elemento C del conjunto A más B. Esto es lo que queremos demostrar. Otra manera de escribir esto es la siguiente. Que para todo épsilon positivo existen A en A y B en B, de manera que el supremo de A más el supremo de B menos épsilon es menor que A más B. ¿Sí? Lo único que hice fue cambiar el elemento C del conjunto A más B, cambiarlo no, escribirlo de la forma A minúscula más B minúscula. ¿Tá? Entonces, esto es lo que queremos probar. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Acá tenemos este número supremo de A más supremo de B. Y la idea es que épsilon va a ser muy chiquito, entonces supremo de A más supremo de B menos épsilon es algún número más chico que el supremo de A más supremo de B, pero no mucho más chico. Y lo que queremos probar es que acá hay algún número de la forma A minúscula más B minúscula. ¿Cómo conseguimos este número? Bueno, la idea es que este A minúscula va a estar cerquita del supremo de A y B minúscula va a estar cerquita del supremo de B. ¿Sí? Por supuesto que van a ser menores o iguales que los respectivos supremos, pero van a estar muy, muy cerca. ¿Cuán cerca? Bueno, ahí es donde entra a jugar este número épsilon, ¿sí? Suficientemente cerca para que la suma de ambos siga siendo más grande que este número supremo de A más supremo de B menos épsilon. ¿Cómo escribimos esta idea? Bueno, cada vez que tenemos que probar algo que empieza diciendo para todo épsilon positivo pasa tal cosa, lo que hacemos es empezamos tomando algún
epsilon positivo cualquiera, fijamos epsilon positivo cualquiera y probamos que pasa esta cosa. Si lo probamos para uno cualquiera, lo estamos probando para todos. ¿Sí? Una vez que hemos fijado epsilon, queremos encontrar A y B minúsculas de manera que pase esto. Entonces, el supremo de A es la menor de las cotas inferiores de A, entonces tan cerquita como queramos, podemos tomar un elemento A que sea más grande, por ejemplo, que el supremo de A menos epsilon sobre 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con B. Va a estar el supremo de B en algún lugar, el supremo de B menos epsilon sobre 2, y bueno, y como el supremo de B es la menor de las cotas inferiores, va a haber algún elemento de B que sea mayor o igual que este número, que este número supremo de B menos epsilon sobre 2. Escribamos eso. Existen A en A y B en B, tales que supremo de A menos epsilon sobre 2 es menor que A y supremo de B menos epsilon sobre 2 es menor que B. Y por supuesto, esto va a ser menor o igual que el supremo de A y esto va a ser menor o igual que el supremo de B. Entonces, sumando estas desigualdades, lo que tenemos es que el supremo de A menos epsilon sobre 2 más el supremo de B menos epsilon sobre 2 va a ser menor que A más B, que a su vez va a ser menor o igual que el supremo de A más supremo de B. Y bueno, esto es el supremo de A más el supremo de B menos epsilon. Y hemos probado la condición 2, ¿sí? Que para todo epsilon positivo existen A en A y B en B, de manera que supremo de A más supremo de B menos epsilon es menor que A más B. Y con esto hemos verificado las dos condiciones que se necesitan para caracterizar al número supremo de A más supremo de B como supremo de conjunto A más B. Bueno, la parte C de este ejercicio tiene un segundo inciso en que se nos pide tomar como conjunto A al conjunto 0, 2, abierto en 0 y cerrado en 2, como conjunto B al conjunto 0, 3 y hallar A más B y verificar que el supremo de C es igual al supremo de A más el supremo de B. Entonces, C o CA más B es el conjunto de las cosas de la forma A más B con A entre 0 y 2
y B entre 0 y 3. Observemos primero que todos los números que están acá son positivos porque son suma de dos números positivos. Y todos estos números que están acá son menores que 5, porque son menores o iguales que 5. Porque son menores o iguales, son la suma de un número menor o igual que 2 y un número menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, la primera observación es que como A y B son positivos, entonces A más B siempre es positivo. La segunda observación es que como para todo A en A es menor o igual que 2 y para todo B en B es menor o igual que 3, entonces A más B siempre es menor o igual que 2 más 3. Entonces todos los números que estamos buscando están en el intervalo 2, 5 abierto en 2, el intervalo 0, 5 abierto en 0 y cerrado en 5. ¿Habrá algún número del intervalo 2, 5 que no esté en el conjunto A más B? Pensémoslo así. Vamos a tomar un número X en el intervalo 0, 5. Y vamos a ver que lo podemos escribir como un elemento del 0,2 más un elemento del 0,3. Por ejemplo, para el número 5 es claro, lo escribimos como 2 más 3. ¿Sí? No hay una manera única de escribir un número de esta forma. Fíjense que si X, por ejemplo, es menor o igual que 4, lo podemos escribir como X sobre 2 más X sobre 2, y este primer X sobre 2 es menor o igual que 2 y este también es menor o igual que 2. Entonces, el primer sumando es un elemento de A, el segundo sumando es un elemento de B. Entonces, esto está en A más B. Y la otra opción es que X esté en el intervalo 4, 5. Entonces, si X está en el intervalo 4, 5, lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿sí? Como X menos 4 más 4, por ejemplo. Entonces, ahora, esto en realidad es menor o igual que 1, pero mayor que 0, está en el intervalo 0, 1, y por lo tanto está en el conjunto A. Y este número pertenece al intervalo 0. No pertenece al intervalo 0,3. Ya metí la pata.
Entonces empiezo de vuelta. Ay, a ver. Si X está en el intervalo 4, 5, lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir, digamos, como X menos 3 más 3, y esto está en el intervalo 1, 2, 4 menos 3, 5 menos 3, perfecto, que está contenido en el intervalo 0, 2, que es A, y el 3 pertenece al intervalo 0, 3. Entonces, de vuelta lo escribí como un elemento de A más B. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, los números en el intervalo 0, 5 se pueden escribir de la forma A más B con A en A y B en B. Entonces, para todo X perteneciente al intervalo 0, 5, X está en A más B. Lo cual demuestra que el intervalo 0, 5, como ya habíamos probado acá arriba, que el intervalo 0, 5 estaba contenido, que A más B estaba contenido en el intervalo 0, 5, hemos demostrado que en este ejemplo el intervalo A más B es el 0, 5. Bueno, entonces nos piden que verifiquemos que el supremo de A y el supremo de B suman el supremo de A más B. Pero el supremo de A en este caso es 2, el supremo de B es 3 y el supremo de A más B es 5, con lo cual es cierto que el supremo de A más el supremo de B es el supremo de A más B.